pie y vamos a leer todos juntos el Salmo 145. Salmo 145. Vamos a leerlo todos juntos. Salmo 145. Pueden decir amén cuando lo tengan. Así que Salmo 145. Y lo vamos a leer al unísono, todos a la misma vez, todos juntos. Comenzamos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. La palabra de Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Imagínense que un día muy nublado, usted entra a una casa que tiene las luces apagadas y que tiene en una pared un vitral lleno de colores. Visto en la oscuridad, el vitral también parece oscuro. Sus figuras no se distinguen, sus colores no resaltan. Pero cuando la luz del sol comienza a atravesarlo, todo cambia. ¿Por qué? Porque comenzamos a ver sus figuras y sus colores. La luz reveló la belleza del vitral, que siempre estuvo ahí, pero que no se veía hasta que lo iluminó. Asimismo, nos sucede con la grandeza de Dios. Dios siempre es grande. Amén. Pero a veces no lo notamos porque lo estamos mirando en la oscuridad. En la oscuridad de las dudas,
en la oscuridad de la incredulidad, en la oscuridad de la ignorancia. El rey David en este salmo es como alguien que, iluminado por la fe, comienza a ver la grandeza de Dios e impresionado por lo que ve, nos dice: alabemos la grandeza de Dios. Amén. Mis queridos hermanos, les invito a contemplar el vitral de este salmo para que podamos alabar a Dios como lo hizo David. ¿Cómo es Dios? Según el Salmo 145. El Salmo 145 nos dice que Dios es grande. Desde el inicio de este salmo se exalta a Dios por su grandeza. Nos dice el versículo 3: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Ahora bien, ¿por qué Dios es grande? ¿Por qué Dios es grande? El Salmo 145 nos va a decir algunas razones por las cuales Dios es grande, y la queremos compartir con ustedes en esta tarde. El Salmo 145 nos dice, en primer lugar, que Dios es grande por su bondad. Dios es grande por su bondad. Y esto lo vemos en los versículos 7 y 9. Dice el versículo 7: proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. Y el versículo 9 nos dice: bueno es Jehová para con todos. Ahora, nos preguntamos, ¿qué quiere decir que Dios es bueno? ¿Qué quiere decir que Dios es bueno? Bueno, cuando la Biblia afirma que Dios es bueno, quiere decir, en primer lugar, que Dios es la norma suprema del bien. Dios es la norma suprema del bien. No hay una norma más alta de bondad que el propio carácter de Dios. Todo lo que Dios es digno de aprobación. El Señor Jesús resaltó la absoluta bondad de Dios cuando dijo: ninguno hay bueno sino solo Dios. Lucas 18, 19. Por eso es que a Dios se le llama el sumo bien. El sumo bien. Dios es absolutamente bueno. Amén. Dios es esencialmente bueno. Gracias, y cualquier grado de bondad que pueda haber en nuestros corazones, porque dice la Escritura que un aspecto del fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? Bondad, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Cualquier grado de bondad que pueda haber en nuestras vidas como hijos de Dios es por comunicación de Dios a nosotros, por participación de lo que Dios hace y nos da por medio de su Espíritu Santo. Pero Dios es absolutamente bueno. Gloria al Señor por eso. Por lo tanto, Dios debe ser la norma del bien para el creyente. También el hecho de que Dios es bueno quiere decir que todo lo que Dios hace es digno de aprobación. Todo lo que Dios hace es digno de aprobación. Miren, hermanos, todo lo que emana de Dios, sus pactos, sus leyes, su providencia, sus obras, todo es bueno. Y esto se hace evidente en el relato de la creación. Nos dice el libro de Génesis en el capítulo 1, versículo 31: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Así que todo lo que Dios hace es digno de aprobación, es bueno en gran manera. El salmista conecta la bondad de Dios con todo lo que Él hace. Dice el Salmo 119, 68: bueno eres tú y bienhechor. Bienhechor quiere decir que hace el bien. Ahora, el hecho de que Dios es bueno también significa que la bondad de Dios se evidencia en el cuidado de su creación.
tanto animal como humana. Dios es bueno porque Él cuida a su creación, tanto a los animales como a los seres humanos. Y nos dice este Salmo 145, en los versículos 15 y 16, lo siguiente: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Eso es una muestra de la bondad de Dios. Y el apóstol Pablo dice en Hechos 14, 17, hablando de la bondad de Dios hacia los seres humanos, proveyéndoles alimentos, proveyendo las estaciones del año y todo lo que hace posible el sustento para la vida física, nos dice: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Cuántos dan gracias a Dios por tanta bondad que Él ha derramado sobre nuestras vidas? Gloria al Señor. Tanta bondad que Dios derrama aún sobre aquellos que no le conocen o no le aman. Dios sigue derramando su bondad. Y en último lugar, mis hermanos, el hecho de que Dios es bueno también se ve en su disposición a salvar a todos los hombres y en hacer provisión para la salvación. Así que una de las más espectaculares maneras que Dios demuestra que es bueno es que Dios desea la salvación de todos los seres humanos y que hace provisión para que esta salvación sea posible. Dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y eso incluye a toda la humanidad. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí también se ve la bondad de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por su bondad? Gloria al Señor, gloria al Señor. Ahora, ¿por qué Dios es grande? El Salmo 145 nos dice que Dios es grande por su bondad, pero también nos dice que Dios es grande por su justicia. Dios es grande por su justicia. Y esto lo vemos en los versículos 7 y 17. Dice el versículo 7: y cantarán tu justicia. Alabarán a Dios por su gran justicia. Y luego dice el versículo 17: justo es Jehová en todos sus caminos. Ahora, ¿qué significa que Dios es justo? El hecho de que Dios es justo significa que la ley de Dios, al ser una expresión de su naturaleza, es tan perfecta como Él. La ley de Dios es tan perfecta como Dios mismo que la da, porque es una expresión de la naturaleza, del carácter de Dios. Ustedes conocen el Salmo 19. Y ese salmo habla acerca de las excelencias de la ley de Dios. Y dice allí en los versículos del 7 al 9: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. Así que la ley de Dios refleja la perfección del carácter de Dios. También el hecho de que Dios es justo significa que las acciones de Dios están de acuerdo con la ley que Él mismo ha establecido. Las acciones de Dios están de acuerdo con la ley que Él mismo ha establecido. Tenemos un pasaje en el libro de Génesis donde Abraham está hablando con Dios, está intercediendo ante Dios, y en esas palabras Abraham le dijo a Dios: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez
de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y esto nos enseña que Dios actúa con justicia. Y por eso también hay que alabar al Señor y darle gracias. También, mis hermanos, el hecho de que Dios es justo significa que el mal y el bien reciben su recompensa. El mal y el bien reciben su recompensa. La causa del mal está en el pecado. En su justicia, Dios ha establecido que el pecado tiene consecuencias que al final acabarán ocurriendo. En Génesis 2:17 leemos que Dios le dijo a Adán: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió con Adán? Que el día que Adán comió del fruto que le estaba prohibido, murió espiritualmente, se separó de Dios, perdió su comunión con Dios, y también posteriormente, como consecuencia de esa muerte espiritual, el pecado, murió físicamente. La justicia o rectitud moral de Dios no puede dejar sin sanción al pecado de la humanidad, porque si no, Dios no sería justo. Ahora, en el caso del bien, la Biblia nos dice que también será recompensado. Así como el pecado y el mal tienen su paga, también la Biblia establece que el bien será recompensado. Dice la Biblia en Gálatas 6:9: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que no se canse, hermano, de hacer bien, de servir al Señor y a las personas, porque a su tiempo vamos a segar. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 10, versículos 41 y 42, son palabras del Señor Jesucristo: el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Dios es justo. Dios es justo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, Padre. Sin embargo, a veces nos parece que no vemos la justicia de Dios. Los que llevan vidas pecaminosas no siempre son castigados. Y por otra parte, los que actúan con rectitud parecen quedar sin recompensa. El Salmo 73 trata de la prosperidad aparente de los malvados. Si Dios es justo, y lo es, ¿cómo entonces permite esto? Para entender esto, debemos darnos cuenta de lo que descubrió el salmista cuando entró al santuario de Dios. Percibió el fin de los malos, vio que finalmente serían destruidos. Por otra parte, vio que él sería guiado por el consejo de Dios y finalmente sería recibido en gloria. Y esto tiene una gran enseñanza. Esto nos enseña que la justicia de Dios no se debe evaluar a corto plazo. Durante el transcurso de esta vida, a menudo quedará incompleta, pero hay otra vida en la que la justicia de Dios se completará. Dios es grande por su justicia. Amén. ¿Cuánto lo alabamos por eso? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Salmo 145 nos dice que Dios es grande. Y nos dice que Dios es grande por su bondad. También nos dice que Dios es grande por su justicia. Pero el Salmo 145 nos enseña también que Dios es grande por su misericordia. Dios es grande por su misericordia. Y esto lo vemos en los versículos 8 y 9. Dice allí la Escritura: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. La cualidad o atributo
de la misericordia de Dios se muestra hacia aquellos que están en miseria o angustia sin que lo merezcan. La misericordia siempre es inmerecida, porque si no sería justicia. Me estás dando lo que me debes. La misericordia yo no la merezco, pero aún así Dios me la extiende. Además, la misericordia de Dios presupone la miseria del hombre. Dios es misericordioso con el hombre porque el hombre es miserable o necesitado espiritual y físicamente a causa del pecado. Su misericordia también consiste en no darnos el castigo que merecemos y en su lugar nos extiende la posibilidad de la salvación. Si Dios no destruye a los pecadores en un instante, es por su misericordia. Lo dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Cuántos alaban a Dios por su misericordia? Bendito sea Dios, gloria al Señor, gloria a Dios. Ahora también, mis hermanos, la misericordia de Dios se compadece de la miseria espiritual de la humanidad perdida y hace provisión para la salvación de los pecadores. Y esa es una enseñanza bíblica clave, que la salvación no es por nuestras obras, no es por practicar una religión, no es por cumplir con una ceremonia religiosa determinada, no es por guardar un cúmulo de preceptos, sino que es por la misericordia de Dios. Eso lo leemos en Tito capítulo 3, versículo 5. Se nos dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Y también leemos en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3, donde se nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que si estamos en los caminos del Señor, si somos hijos de Dios, es por la misericordia de Dios. Lo alabamos y lo bendecimos por eso. También por su misericordia, Dios se compadece de nuestras aflicciones. Por su misericordia, Dios se compadece de nuestras aflicciones. Los dos ciegos que querían que Jesús los sanara, apelaron a su misericordia. Dice la Biblia en Mateo 9:27, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Manifestó su misericordia hacia la aflicción de esas dos personas y los sanó. Y los sanó. Bendito sea el Señor. Amén. Por su misericordia que tantas veces nos ayuda en nuestras aflicciones. Y sobre el aspecto de la misericordia de Dios quiero hacer un último señalamiento. En el Nuevo Testamento se hace hincapié en que la misericordia de Dios se extiende a toda la humanidad, tanto a los judíos como a los gentiles. A los judíos y a los gentiles. Los judíos, las personas a las que Pablo le escribía la epístola a los romanos, creían que habían sido un objeto especial de la misericordia de Dios y que Dios había desechado completamente al pueblo judío, pero el apóstol Pablo corrige eso y dice, no, dice Romanos 11, versículos 30 y 31, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Lo cual quiere decir que Dios ha tenido misericordia de los gentiles y también Dios tendrá misericordia de los judíos.
La Biblia, mis hermanos, nos exhorta a acercarnos al trono de Dios para recibir misericordia. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y ese trono de la gracia, ese trono de Dios, está disponible para todos nosotros, todo el tiempo, todos los días, a toda hora. Podemos acercarnos al trono del Señor y suplicar su misericordia. El Salmo 145 nos dice que Dios es grande, y nos dice que Dios es grande por su bondad. También nos dice que Dios es grande por su justicia. Nos enseña que Dios es grande por su misericordia. Pero además nos dice que Dios es grande por su eternidad. Dios es grande por su eternidad. Y esto lo vemos en el versículo 13. Dice el Salmo 145:13. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. La eternidad es una cualidad o atributo de Dios que manifiesta la infinitud de Dios con respecto al tiempo. Ser infinito es ser ilimitado. Y esta doctrina enseña que el tiempo no limita a Dios. La eternidad es no estar limitado por el tiempo. ¿Qué significa la eternidad de Dios? ¿Qué significa la eternidad de Dios? Vamos a tratar dos aspectos aquí. El primero es que Dios es eterno en su ser. Dios es eterno en su ser. Leemos en Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Fíjense cómo se le llama a Dios ahí, el eterno Dios. Esto quiere decir que Dios no tiene principio ni tiene fin. Y el hecho de que Dios no tiene principio ni fin se ve en otros lugares de las Escrituras. Como por ejemplo el Salmo 92. Dice allí: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Así que Dios es por toda la eternidad, porque Él es eterno. De modo similar, en Job capítulo 36, versículo 26, Eliú dice de Dios: he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Cuando usted sigue las huellas que un animal ha dejado en la tierra o ha dejado en la nieve, usted puede seguirlas hasta el punto donde llegue a la madriguera del animal o hasta donde el animal se ha escondido. Pero no podemos llegar hasta el final de las huellas de Dios en el tiempo, porque Dios es eterno. Es eterno. La eternidad de Dios está expresada también en pasajes bíblicos que nos dicen que Dios es inmortal. Inmortal. Y uno de esos textos es primera a Timoteo capítulo 6, versículos 15 y 16. Dice allí: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Fíjense cómo se le llama a Dios ahí, el único que tiene inmortalidad. Dios es inmortal porque es eterno, y cualquiera otra de sus criaturas que pueda disfrutar de la inmortalidad, por ejemplo, cuando los creyentes reciben vida eterna, es porque Dios nos lo concede, porque emana de Dios. Pero en Dios la inmortalidad, la eternidad es esencial, es parte constitutiva de su ser, no lo recibe de nadie. Y en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 17 también se nos habla de que Dios es inmortal. Allí dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal,
invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La eternidad de Dios también la sugieren pasajes que hablan del hecho de que Dios siempre es, o que Dios siempre existe. Y uno de esos textos está en Apocalipsis 1:8, donde se dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así que hemos visto que la eternidad de Dios significa que Dios es eterno en su ser, por sí mismo. Pero hay otra característica de la eternidad de Dios que queremos tratar, y es que Dios siempre lo ve todo con la misma lucidez. Dios siempre lo ve todo con la misma lucidez. Lo que para nosotros es pasado, presente y futuro, es visto por Dios con la misma lucidez. Leemos en el Salmo 94: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Y el apóstol Pedro escribió en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto nos indica, lo que hemos leído en estos dos pasajes bíblicos, nos indica que Dios tiene una experiencia del tiempo cualitativamente diferente a la nuestra. ¿Por qué? Porque Dios creó el tiempo y Dios es Señor del tiempo. Por consiguiente, Dios puede ver todos los acontecimientos en el tiempo con igual claridad. Pero ese no es nuestro caso. Ese no es nuestro caso. A veces es difícil para nosotros recordar acontecimientos que ocurrieron hace varias semanas atrás. ¿No es verdad? Usted trata de recordar algo que ocurrió hace 2, 3, 4, 5 semanas atrás y usted no se acuerda en muchas ocasiones. Y ya no digamos hace varios meses atrás o hace varios años atrás. Nosotros normalmente recordamos de forma más clara, más vívida, los hechos que son más recientes. Y la claridad de nuestra memoria se va desvaneciendo con el paso del tiempo. Incluso, si fuera posible para nosotros los seres humanos ahora vivir 1000 años, recordaríamos muy pocos hechos de hace 100 años atrás. Y la claridad de ese recuerdo sería muy difusa. Pero en el Salmo 94, la Biblia nos dice que Dios ve 1000 años como el día de ayer. Esto quiere decir que en la perspectiva de Dios, cualquier periodo de tiempo extremadamente largo es como si acabara de suceder. Por eso dice que 1000 años es como un día. Y que cualquier periodo muy corto de tiempo le parece a Dios que dura para siempre. Nunca cesa de ser presente en su conciencia, en su mente. Por eso dice, para con el Señor un día es como 1000 años. Y esta lucidez, esta claridad para ver todo lo que ocurre en el tiempo es parte de la eternidad de Dios. Gloria al Señor. Amén. Qué bueno es saber, mis hermanos, que nuestro Dios es eterno. Amén. Qué bueno es saber que nuestro Dios no se nos acaba. Qué bueno es saber que nuestro Dios no se nos agota. Qué bueno es saber que los que hemos creído en Jesucristo, su Hijo, como nuestro Señor y nuestro Salvador, estaremos con Él por la eternidad. Amén. Alabado sea el Señor. Dice Apocalipsis 22:5: no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mis queridos hermanos, el Salmo 145 es un salmo de alabanza a Dios. En él se nos llama a alabar a Dios por su grandeza.
Dice los 2 primeros versículos de este salmo: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Como hijos de Dios, usted y yo tenemos muchos motivos para alabar al Señor. Pero el más grande de todos los motivos es que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario para abrirnos las puertas de la salvación. Le invito a que ahí donde usted está sentado, incline su rostro, entre en comunión con Dios. Donde usted está sentado, incline su rostro y vaya a Dios en oración. Tenga un momento de oración personal para alabar a Dios por su bondad, para alabar a Dios por su justicia, para alabar a Dios por su misericordia, para alabarlo por su eternidad, para alabarlo por Jesucristo el Salvador, por medio de quien tenemos vida eterna. Oremos al Señor. Celestial, bendecimos tu nombre. Venimos ante tu presencia para alabarte. Te alabamos por tu grandeza, Señor. Te alabamos por tu grandeza que es inescrutable. Elevamos a ti nuestra alabanza, nuestro reconocimiento. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces y por todo lo que harás. Te damos gracias, Señor, por tu bondad. Te damos gracias por tu justicia. Te agradecemos por tu misericordia. Te alabamos por tu eternidad. Y te alabamos, Señor, especialmente porque en Jesucristo, tu Hijo amado, tú nos has extendido tu mano y nos has recogido del lodo del pecado, de la fosa del mundo. Nos has sacado, nos has lavado, nos has vestido y nos has preparado un lugar junto a tu mesa. Alabamos tu santo nombre, Señor. Te damos gracias por tu grandeza. Te damos gracias por ser quien eres. Te damos gracias por todo lo que haces. Nuestro propósito es bendecirte. Nuestro propósito es adorarte, es exaltarte, Señor. A ti sea toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.